Lunes 30 de septiembre hubo una movilización, una concentración en el Congreso de la Nación. No ha sido una concentración política como nos tienen acostumbrados. Fue un grupo de familias preocupadas por un determinado ítem de sus familias, como es el trastorno del lenguaje. En línea tenemos a Cecilia Cardinali, que es referente de Familia Futela. Le vamos a preguntar por qué ese nombre. Trastorno del lenguaje es el tema. Muy buenas tardes, Cecilia. José Boxa te habla. Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo le va? Muy Bien, bien. acá estamos ya un poquito más descansados de la jornada. Nosotros somos un grupo de familias de toda la Argentina. Hay aproximadamente, nosotros tenemos grupos de WhatsApp de familias en donde brindamos apoyo, contención, cuando las familias se enteran del diagnóstico, que se sienten un poco perdidas en todo lo que hay que hacer, todo lo que son las terapias. Eh, en sí es estar ahí y acompañarnos y no sentirnos solos. Este año se armó una campaña de visibilización que le dimos de nombre Hablemos de TDL, hagamos visible lo invisible. ¿Por qué es esto? Porque es un trastorno invisible, que no se detecta a simple vista. Es un trastorno en el lenguaje, se llama trastorno del desarrollo del lenguaje. TDL, anteriormente se llamaba TEL, que era trastorno específico del lenguaje, pero con los años esa denominación fue cambiando porque al investigar se dieron cuenta que afectaba otras áreas aparte del lenguaje. Entonces el término cambió. Pero Otras es áreas el mismo diagnóstico. ¿Otras áreas como cuáles, Cecilia? Y la parte motriz, muchas veces la parte sensorial, muchas veces hay niños que tienen trastorno del desarrollo del lenguaje mixto, que afecta el área expresiva y comprensiva, entonces tienen dificultades en lo que es el colegio, en lo que es las consignas. Hay muchos, es decir, se divide en dos, se divide en trastorno de lenguaje expresivo y mixto, que sería expresivo y comprensivo. Entonces, este trastorno, digamos, afecta a muchos niños, es aproximadamente un 7% de la población de niños. Incluso hay más familias con TDL que no están diagnosticadas que familias con autismo, pero es muy poco visible. Entonces, hace ya un mes, de septiembre, arrancamos a visibilizar nuestra cuenta de Instagram, que es Futela OK. Empezamos a visibilizar las historias de las familias, cómo llegan a su diagnóstico y cómo lo difícil que es, ¿no es cierto?, para las familias, porque a veces se pierde mucho tiempo por lo que los médicos dicen ya va a hablar, y hay muchas señales de alerta que tenemos que tener en cuenta, que están en nuestros folletos, en nuestra folletería, en nuestro Instagram, la fanpage, donde se pueden informar cuáles son las señales de alerta. En la campaña que hicimos también están las señales de alerta, porque esto arranca desde muy chiquito y es importante diagnosticarlo de forma temprana para que los niños puedan ingresar a las terapias de manera pronta y de esta manera ser mejores los resultados. Los niños necesitan muchas veces fonoaudiología, psicopedagogía, psicomotricidad, terapia ocupacional, psicopedagoga, maestra de apoyo, acompañante terapéutico. Son muchas las terapias que van acompañadas al diagnóstico, ¿no? Y bueno, un diagnóstico pronto puede tener muy buenos resultados a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Cuando se equivocan en el diagnóstico, porque yo supongo que más de uno se habrán encontrado donde el profesional que evaluaba pensaba que podía ser un problema de índole psicológico dentro de la familia y que eso conducía al trastorno del lenguaje. No, esto no tiene nada que ver, esto es una condición que ya nace con el niño, no tiene nada que ver los progenitores, no tiene nada que ver con nada, es decir, es propio del niño, es una condición que la lleva y la va a llevar toda su vida. Es decir, hay niños que la sortean de mejor manera, porque es como el autismo, ¿no es cierto? Es como un espectro, no hay dos niños con TDL que sean parecidos, ¿sí? Todos los niños con TDL evolucionan de distintas maneras.
Entonces, es decir, con esto tenemos que fijarnos de cuándo se diagnostica, cuanto más temprano se diagnostica, que va a ser mejor. Y a veces se equivocan y todo es autismo. El niño no habla, se aísla, es muy parecido, en nuestro caso nos pasó cuando descubrimos el diagnóstico de mi hijo que pensamos que era autismo, porque son como, quien diría, son primo hermanos del autismo al principio, porque los niños tienen cualidades parecidas, pero después cuando se hace una evaluación más a fondo y por ahí son un poquito más grandes, se pueden dar cuenta que es solamente del lenguaje, que no están afectadas otras áreas que no sean más que la del lenguaje, o bien algunas áreas sensoriales, con el tema de los sonidos, con el tema de la alimentación, pero bueno, al principio muchas veces se lo diagnostica con autismo y en realidad es un trastorno del lenguaje. Muy claro. Cecilia, esta concentración que ustedes convocaron, estuvieron presentes Sí, en el Congreso, sí. ¿cómo definirías lo que han hecho en el día de hoy y cuál ha sido el resultado según tu observación? Mira, yo creo que el resultado es positivo. Fuimos poquitas familias porque ten en cuenta que en estas 290 familias que hay en el grupo, muchas son de lejos, no son todas las familias de Buenos Aires. Entonces la concentración que se hizo, a pesar de que estuvo convocada con tiempo, fue difícil ponernos de acuerdo porque las familias trabajan, algunas son de zona sur, zona oeste, han venido familias de lejos y bueno, entonces a veces es muy difícil ir con los niños también, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que tuvimos unas cuantas familias acompañadas por la asociación civil, mi amigo Dino. Ellos hablan de autismo y ahora se han sumado y están hablando de TDL. Entonces ellos nos acompañaron y nos ayudaron a dar visibilidad. Estuvimos repartiendo folletería en el Congreso, frente al Congreso, y llevamos una carta con una propuesta de ley, porque hay muchos baches en lo que es el TDL, en cuanto a lo que es el sacar el certificado de discapacidad. Se nos hace muy difíciles a las familias con TDL, porque muchas veces quieren agregarle o necesitan agregarles para que la Junta Médica les apruebe el diagnóstico, aunque es un diagnóstico de discapacidad porque necesitan muchas terapias, necesitan agregarle un diagnóstico extra. Entonces ponen trastorno del desarrollo del lenguaje más TEA o más TGD también, ¿no? Otros diagnósticos asociados a esto, sin necesidad de que sea realmente así, pero necesitan como agrandar el diagnóstico para que lo puedan dar el certificado de discapacidad. Vos imagínate que los niños hacen muchas terapias y es muy costoso para muchísimas familias, cuesta muchísimo encontrar profesionales, cuesta muchísimo encontrar en el área pública. A las familias que son del interior nos cuesta un montón más. Las profesionales que están, digamos, preparadas para tratar el trastorno son las fonoaudiólogas neurolingüísticas. Esto ocurre en lo que sería Buenos Aires, pero en el interior del país las fonoaudiólogas son fonoaudiólogas, pero no tienen el posgrado, digamos, de neurolingüística. Entonces encontramos fonoaudiólogas que tienen la orientación, pero no tienen ese título. Entonces hacen lo que pueden, ¿no es cierto? Ese es uno de los problemas que tenemos y hemos planteado. Después tenemos el otro problema que es en las escuelas, que hay muy poca información, entonces, como te decía, todo es TEA, a los niños no quieren permitirle a veces estar la cantidad de horas que corresponden estar en los colegios, los sacan de más temprano, no los hacen, les hacen hacer jornadas reducidas, y bueno, la verdad que las familias luchan mucho contra todo esto, la desinformación de los docentes, porque no hay capacitación sobre el TDL, a pesar de que sea un trastorno tan común, digamos, ¿no? Y en lo que es con respecto a las obras sociales también nos pasa lo mismo, tenemos que estar peleando para que autoricen las terapias. Entonces hemos presentado un futuro proyecto para que nos escuchen y que se tomen estas tres áreas, ¿no?, que son como las más importantes, para que se haga ley y que tengamos una ley para lo que es el TDL. Cecilia, si tienes que cerrar este diálogo, dirigirte a aquellos que no sufren esta problemática
y dirigirte a las familias que sí las padecen a través de sus pequeños. ¿Qué le dirías a unos y qué le dirías a otros? Bueno, a las familias que sí están con la problemática, les digo que es paciencia, los niños tienen un buen pronóstico con las terapias, es mucha paciencia porque es muy de a poquito, los avances a veces son mínimos, pero siempre, siempre avanzan. Que estamos todas juntas, que nos acompañamos, que no estamos solos, que nos apoyamos, eso para las familias. Y para las personas que no conocen o no saben de la condición, que se informen, que lean de cómo se trata, cómo poder ayudar a los niños. Nosotros armamos un folletería, ¿no? Donde hay tips para cómo tratar a los niños con TDL, para que desde el colegio puedan ayudarlos, sus compañeritos, las familias. Es importante también visibilizar yo siempre les digo a las familias, desde cada lugar donde estamos, yo soy de Córdoba, de Santa Rosa de Calamuchita, y desde cada lugar donde estamos, no importa dónde estemos, es visibilizar en ese lugar, compartir nuestros grupos de WhatsApp con los terapeutas para que ellos puedan compartirlo con las familias y las familias no se encuentren solas, es decir, como me pasó a mí, que me encontré en el momento que recibí el diagnóstico muy sola y bueno, y no sabía para dónde disparar. Y son diagnósticos fuertes cuando se habla de discapacidad. Entonces, que las fonoaudiólogas tengan a mano, todas las terapeutas, estos grupos de WhatsApp de familia donde los vamos acompañando, les vamos ayudando para que sepan cómo sacar el CUD, para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Hay grupos de WhatsApp de familias de toda la Argentina y hay grupos por provincias, ¿no? Por ejemplo, las provincias más grandes que tienen más familias son Córdoba, Misiones, Mendoza, esos son los grupos más grandes. Después las otras provincias hay familias que son poquitas familias. Entonces, cuesta mucho encontrar el apoyo. Nosotros en los grupos grandes nos vamos comentando a qué neurólogo ir, a qué centro llevarlos, cómo hacer en cada localidad. Y eso es lo importante de crear redes, ¿no? Redes de contención, redes de ayuda y de apoyo. Y visibilizar, por sobre todas las cosas, visibilizar. Dame un contacto fácil para aquellos que quieran contactarse con ustedes. Mira, pueden buscar en nuestra página de Instagram, que es Futela OK. Esa es la página principal. Ahí van a encontrar más de 70 historias de familias que fueron contando y que son muy emotivas. Realmente son muy emotivas. Muchas parecidas, muchas historias parecidas donde los médicos le decían que ya iba a hablar, que ya se iba a comunicar y entonces dejaron pasar tiempo. Y hay una que es la que más me pegó y que dije, por esto es lo que nosotros tenemos que visibilizar, que es una niña que llegó a los 9 años al diagnóstico y perdió mucho tiempo en ese proceso. ¿Por qué? Por falta de información, en los docentes, en los médicos, en todo, ¿no? Y es muy difícil después repuntar eso, porque ¿qué pasa? Cuando los niños llegan tarde, después se desfasa todo lo que es el proceso del aprendizaje, ¿no? De lo que es la lectoescritura, de todo, porque el habla tiene que ver con todo. Entonces, después termina siendo como un retraso madurativo y en realidad desde el principio era un TDL, ¿sí? Por eso el visibilizar. Bien, Cecilia Cardinali, familia Futela, trastorno del lenguaje, agradecido que nos acompañes, agradecido por la labor que llevan adelante y espero Gracias. que este tipo de concentración sirva para mayor difusión, para mayor conocimiento de la problemática. Por supuesto. Y siendo hoy el Día Internacional, es que queríamos hacer esto para que llegue a más personas también. Y hay que seguir hablando de TDL durante todo el año, eso es lo que yo hoy le decía a la familia. No tenemos que dejar de hablar porque ya se terminó el mes del TDL o se terminó el día del TDL. Hay que hablarlo todo el año, hay que seguir concientizando, seguir visibilizando, llevando folletería a los colegios, llevando folleterías a los centros de salud, para que la gente cuando lea el folleto pueda saber que existe algo que se llama TDL. Así es, era labor de emprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan una linda noche.